Monkey Man ha sido una gran sorpresa en el género de acción. Y sí, John Wick tiene un buen discípulo. Una película bastante entretenida y que sorprende. Acá te contaré mi experiencia y crítica sin spoilers. ¡Let's boogie! Monkey Man, El despertar de la bestia es una película de acción dirigida, protagonizada y escrita en gran parte por Dev Patel, dando su debut como director, y vaya sorpresa que nos brinda este actor, el cual también nos ha regalado películas como Quisiera ser millonario y Hotel Mumbai, que por cierto se la recomiendo, es muy buena. Dev Patel abre más su recorrido en el mundo del cine con Monkey Man, siendo una cinta muy bien recibida por la crítica y que a pesar de las dificultades de grabación se logró llevar a cabo. Desde mi perspectiva es una película muy buena, de las mejores del género de acción en este 2024, con una gran variedad de escenas de combate muy bien logradas y que nos aportan un sinfín de emociones para los amantes de este tipo de cintas. Las coreografías de las peleas están muy bien estructuradas, retomando ese punto esencial para una buena experiencia. Monkey Man se caracteriza por dejar tanta sea posible y mantener al espectador con mucha expectativa. Creo que allí es un gran plus que se brinda. Dev Patel está más que entregado con el personaje y se nota en cada escena, demostrando su gran versatilidad y su enfoque fílmico. El actor se ve más imponente con cada acto de la trama, enfocándose en el crecimiento del personaje, y ya lo demás es historia. Señores, Monkey Man, El despertar de la bestia es una buena cinta de acción. También se debe mencionar la buena fotografía que posee la película, con unas tomas más que increíbles y que se aprecian en muchos de sus enfoques, siendo agradables de ver y también muy memorables. En este punto en particular, Monkey Man sorprende porque esa fotografía plasmada en diversas escenas están muy bien logradas y sin duda alguna es un trabajo de aplausos. Otro punto a destacar en la película es la banda sonora, un gran trabajo bien hecho y que nos brinda esa sincronización y enfoque primordial con cada una de las escenas, aportando sonidos eficientes en las tramas de reflexión, crecimiento y sobre todo de acción. Monkey Man, El despertar de la bestia también tiene unos enfoques de cámara excelentes, los cuales no son tan predecibles e incluso molestos de ver. Sí hay cortes de escenas y batallas, pero a pesar de todo se ven bien, no interfieren con la experiencia de cada combate y se puede mencionar que para ser la primera vez de Dev Patel está más que bien. Las referencias que se tienen a John Wick son más que evidentes, incluso la misma película te lo dice, pero ese puede ser otro punto a favor que tiene Monkey Man, ya que el género de acción está en otro nivel debido a esa saga de John Wick, y es una gran sorpresa que esta cinta llegue a tener esa calidad de acción y similitudes en gran parte que sin duda alguna le gustan a los espectadores. Baba Yaga debe estar feliz y sonriendo por su gran discípulo. Monkey Man también abarca el tema sobre las injusticias que tiene un gobierno sobre su población, detallando las atrocidades que pueden ocurrir mediante la política y colocando por medio a la religión, un tema bastante fuerte pero que pasa en muchos países. Dev Patel hace este agregado para dar más narrativa a su película. También se puede sumar que muchas veces tienes a una persona muy idealizada, pero no conoces el trasfondo o las cosas que hace, demostrando así que no es muy conveniente hacerlo. Monkey Man nos ofrece el sentimiento de pérdida de un ser querido y el trauma que puede dejar en tu vida, donde muchas personas se van por el tema de la venganza y tratan de ser un héroe por ese mismo ideal. Uno de los puntos negativos que puede tener esta película primeramente fue el bajar el ritmo de acción a mitad de la historia, donde se pierde un poco el rumbo y enfoque que ya se había establecido, colocando una subtrama que no aporta mucho al desenvolvimiento del protagonista, pero que sí trata de demostrar la cultura india, algo que es muy particular de las producciones que tienen referencia a ello. También se puede mencionar algunas interpretaciones que no encajan del todo bien y que estuvieron a medias, prácticamente papeles secundarios que se agregaron por trama solamente. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia antes y después de ver esta cinta? Déjalo acá en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal. Monkey Man, El despertar de la bestia ha sido una gran sorpresa en el género de acción, la cual nos regala una excelente producción y un buen trabajo por Dev Patel, siendo bastante entretenida y no tengo dudas que la vas a disfrutar. Una película que vale la pena darle una oportunidad y desde ya estamos esperando una secuela. Monkey Man fomenta el crecimiento personal y la justicia plena a lo John Wick,
También podemos incluir a este grupo a The Beekeeper, el cual tiene mi crítica acá en el canal. Señores, por eso y más mi calificación final para esta cinta es un 8. Por acá te habla Tomás Ubieda. Aquí te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.